Buenas noches, es un gozo poder estar aquí reunidos ante nuestro Señor Jesucristo. Él dice que donde dos o tres se reúnen en su nombre, Él está aquí en medio de nosotros. Les damos la más cordial bienvenida aquí a la iglesia Edificados en Cristo y hoy es un tiempo de compartir la doctrina bíblica. Esto es que vamos caminando hacia la madurez y es muy importante la doctrina bíblica para no ser arrastrados por cualquier viento de doctrina. Esta lección que estamos viendo habla de la preexistencia del arca del pacto, como lo hemos estado viendo en dos clases anteriores. Esta vendría a ser la tercera. Y les iba a comentar de una cita bíblica, porque el espíritu del anticristo habla de que Jesucristo no vino en carne. Y las clases pasadas estuvimos viendo que, que la divinidad de Jesucristo. Como vemos, todo esto era una sombra y figura, el arca del pacto que aquí se le mostró a Moisés y que lo hizo en cuanto a, era una figura del Señor Jesucristo. Ahí en la carta primera de Juan 4:2 dice, en esto, dice aquí, sí, ¿cuántos trajeron su preciosa palabra de Dios? Ahorita nada más un momento para ver la importancia de esta clase. Vamos también a orar para ponerlo en manos de Dios. Pero ahí en la carta primera de Juan 4:2, si la tienen todos, por favor. Carta primera de Juan, el amado del Señor, el que se recostaba en su pecho, escribió primera carta de Juan, segunda carta de Juan, tercera carta de Juan, escribió también el Evangelio de Juan, Juan el Apóstol, es del que les estoy hablando, y también escribió el Apocalipsis. Y ahí en primera de Juan 4, como vemos, ahí habla del espíritu de verdad y del espíritu de error. Y dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Espíritu de Dios es el Espíritu Santo y está con mayúscula. En esto conocéis al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y esto es una realidad. Jesús es el Hijo de Dios y vino en carne en una sola persona, verdadero Dios, verdadero hombre. Y como dice en el siguiente versículo, y todo espíritu, y ya está con E minúscula, no confiesa a Jesús, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, que ya está aquí, el espíritu del anticristo, y del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Así es que es muy importante también toda esta clase que vamos a ver y que no seamos movidos por cualquier viento de doctrina. Pues vamos a ponerlo en manos de nuestro Dios y que Él sea el que nos dé la palabra rema y que estemos bien afianzados en Dios, conocerlo a Dios, al Dios de la Biblia. Y nos va siendo revelado para amarle cada vez más. Vamos a orar todos juntos para pedirle a nuestro Dios que nos dé esta preciosa revelación. En el nombre de Jesús. Padre bueno, Padre misericordioso, gracias por tu presencia. Gracias porque podemos entrar en tu presencia y adorarte, y esto es a través de la sangre de Jesucristo. Y hoy hemos determinado, Señor, este tiempo para ti. Tú eres lo más importante para nosotros, las demás cosas pueden esperar. Hoy queremos venir ante tus pies y
deleitarnos en tu palabra, en tu presencia, a través de Jesucristo. Te rogamos que nos vivifiques conforme a tu espíritu, que nos vivifiques conforme a tu palabra, y que esta palabra, esta semilla caiga en nuestros corazones y que dé raíces profundas, para que aunque vengan vientos fuertes, aunque vengan tribulaciones o sufrimientos, nosotros tengamos esta semilla en nuestro corazón y no nos sea arrebatada, y unidos a la vid verdadera que es Jesucristo, estemos dando perseverantemente fruto hasta que Jesucristo venga por nosotros. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Queremos amarte más, queremos conocerte más y te agradecemos cada día más, Señor, la salvación que nos das a través de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Padre, por tu gran amor, por tu grande misericordia para todos nosotros por medio de Jesucristo. Te amamos, Dios, y que abra yo mi boca, Señor, la abra con sabiduría y con entendimiento, para que así lo reciban las personas que nos oyen, y que sea para la sana edificación de todo oyente, Señor. Te lo suplico en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén y amén. Gracias, Padre. Pues, amados hermanos que se acaban también de unir a esta plataforma, ya el Señor nos ha dado un lugar físico, gracias a su bondad, que es maravillosa, y contamos estas maravillas porque es un verdadero milagro para nosotros poder estar en un lugar. Pero aún, debido a muchas condiciones de la pandemia, seguimos proyectando los lunes, intercesión de 7 a 9, aquí por la plataforma, los miércoles hoy, que es doctrina de corderitos, que también damos gracias a Dios por la vida de el apóstol Germán Ponce y también del apóstol Sergio Enríquez, que nos permiten tomar este manual de doctrina para seguir creciendo. Y los domingos ya estamos de forma presencial, allí en el lugar, con todas las disposiciones de acuerdo a la autoridad que nos han dicho, con tapabocas, tomando temperatura, todas las disposiciones que nos han dicho, la sana distancia, y seguimos cuidándonos para que podamos seguirnos reuniendo. En el nombre de Jesús le damos las gracias a nuestro Dios que lo hizo posible. Y en esta tarde vamos a continuar con la lección 21 del manual de corderitos, que es preciosa. Como les decía, habla de la preexistencia del arca del pacto, como lo hemos visto desde la lección 20, que era el arca del, digo, el tabernáculo de Moisés. Y ahorita vamos a hablar de la preexistencia del arca del pacto, ¿se acuerdan? Vamos a comenzar un breve resumen y nos vamos a continuar. Esta clase, como vimos la anterior, habla de la divinidad de Jesucristo, y ahora vamos a hablar de, y no nos va a dar tiempo de terminar, es bastantes puntos que tenemos que ver y apenas los tocaremos un poco, y en casa tú también los puedes seguir profundizando, de la naturaleza humana de Jesús. Él se hizo hombre para podernos salvar a nosotros. Él murió, que también andan diciendo que no murió, y si Jesús no murió por nosotros, no tenemos salvación, porque con su muerte y su resurrección nos justificó, Él pagó nuestro pecado, y es gracias a esto que tenemos esperanza tú y yo, de que vamos a resucitar y viviremos por la eternidad con nuestro Dios. Así es que por favor no se distraigan, este tiempo es para con Dios. Aquí también en la pantalla tienen la lección, y aquí en la palabra de Dios puedes ir subrayando lo más importante también. Comenzamos y dice, harán también un arca de madera de acacia
cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de 2 codos y medio y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro por dentro y por fuera, y harás con ella una cornisa de alrededor de oro. Y harás sí, una cornisa de oro alrededor. Aquí la vemos, aquí está en sus pantallas. Esta era el arca del pacto, como se le enseñó Dios en el monte, que era lo que está en el cielo. Y aquí lo iban a hacer. ¿Se acuerdan que también vimos que fueron hombres capacitados por el Espíritu Santo para llevarlo? Era el último objeto que vería el sumo sacerdote, y de atrás hacia adelante empezaba a ser descrito el tabernáculo de Moisés. Hoy estamos viendo esto, la preexistencia del arca del pacto. Y aquí como dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Esto es tremendo. Quiero que pongamos toda nuestra imaginación que, bueno, cuando lleguemos a aquel día, pues será tremendo lo que vamos a ver y vamos a mirar al Cordero de Dios. Va a ser precioso ese día. Y aquí dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. El arca del pacto estaba elaborada de madera de acacia, recubierta de oro por dentro y por fuera. Entonces, aquí está describiendo pues el trono de Dios, la presencia de Dios también. En Éxodo 25:10 dice, harán también una arca de acacia, su longitud, como lo leímos acá en el 25:10, que ya lo leímos. Y recordemos, esto es un resumen, tipológicamente significa que Dios, por medio de Cristo, estaba presente en medio de su pueblo. La divinidad del Señor estaba representada por el oro que cubría en el interior del arca, y su naturaleza humana estaba representada por la madera de acacia. Es lo que hoy vamos a ver, la naturaleza humana de Jesús. Y recordemos que el ungimiento del Espíritu Santo estaba representado por el oro exterior. Y como vemos, todo esto es un tipo, figura o tipos y figuras que representan al Señor Jesucristo en alguna de las facetas que son mencionadas en el Nuevo Testamento. Esto ya nada más es un recordatorio de las clases pasadas. En el libro de Apocalipsis vemos descrito el tabernáculo verdadero, que también se le reveló el Señor al apóstol Juan, y los artículos que lo componían. Entre ellos vimos las 7 antorchas. Todo esto es un resumen. Había un altar que fue representado por el altar de bronce, un altar de oro, y el arca del pacto, que es el trono, la presencia de Dios, un incensario, me salté. Entonces aquí están por orden, que estaban aquí los 7 antorchas o 7 espíritus. Uno, había un altar que fue representado por el altar de bronce, un altar de oro, un incensario de oro, y el arca del pacto, que es el trono, la presencia, que es lo que acabamos de ver, y el pacto con su pueblo. Acabamos de ver el arca del pacto, que es el trono de Dios, y qué impactante descripción ahí fue como la vimos al principio. El templo de Dios que está en el cielo fue abierto, y el arca de su pacto se veía en su templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y una fuerte granizada, que fue con lo que empezamos aquí en Apocalipsis 11:19. Entonces, al ver esto, entendemos que el arca del pacto ya existía. Por eso estamos hablando de la preexistencia. Aquí están mis hojas. La preexistencia del arca del pacto. Entonces, ya existía en el cielo antes que fuera elaborado en la tierra. Así es que no fue Moisés el arquitecto o el que se le ocurrió el tabernáculo. No,
Y era un diseño que Dios le había mostrado. Y pues a Moisés se le mostraron en el monte para que le sirviera de modelo para elaborarlo, para que elaborara el tabernáculo terrenal. Y ahí lo vimos nuevamente en Hebreos 8:5, que dice, los cuales sirven a lo que es copia, fue una copia de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo, pues dice, él, o sea, dijo el Señor, el Dios le habló a Moisés y le dijo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Entonces, así lo realizó Moisés. Han sido lecciones pasadas que lo hemos visto un poquito más profundo todo esto. Esta es la segunda parte, que fue la anterior, el día 29, que lo vimos, que ya con esto les presenté el resumen. Y aquí vimos en la segunda clase vimos la divinidad de Jesucristo. De ti saldrá el que será Señor de Israel y sus salidas desde el principio, desde los días de la eternidad. Vemos que Jesucristo es Dios y Dios eterno. Él existía desde la eternidad, habitaba con Dios, ya él estaba con Dios desde la eternidad. Él es Dios. Y por eso es lo que vimos la clase pasada, la divinidad del Señor Jesús. Todo esto se nos muestra la deidad de Cristo. Habla de las salidas que tenía de la eternidad y cómo venía y se presentaba, pero no con el cuerpo que fue hecho humano. Entonces, porque si recordamos aquí, como dice, no tenía un cuerpo definidamente humano, no tenía un cuerpo definidamente humano, porque si no, cuando nació en la tierra hubiera sido una reencarnación, y Cristo no fue una reencarnación, Cristo encarnó. Hablamos de la encarnación del verbo, de Jesucristo. Entonces, las apariciones, bueno, cuando él se presentaba pues de forma visible, podemos mejor decir que cuando venían diferentes formas, algunas veces visibles, tangibles, es a lo que se le llama las cristofanías. Pero cuando él ya se hizo hombre verdadero, él encarnó, fue una encarnación. Y esto lo vimos la clase pasada también. Y ahorita ya vamos a comenzar con, aquí, bueno, dice, las ofrendas y sacrificios en el Antiguo Testamento solamente eran una preparación temporal y proyectaban hacia el Hijo de Dios, que se encarnaría en un cuerpo humano para ofrecer en un único, perfecto sacrificio. Este sacrificio ofrecido en completa obediencia dejó sin valor y reemplazó todos los sacrificios anteriores. Todo esto lo vimos en el libro de Hebreos, si lo recuerdan, en Hebreos 10. Y el supremo sometimiento de Jesucristo a la voluntad del Padre fue la entrega de su cuerpo a la crucifixión. Entonces, como lo veíamos, el espíritu del anticristo niega esto, que Jesucristo vino en carne. Y qué tan importante es que nosotros, como hijos de Dios, nosotros adoramos a Jesucristo y sabemos que es verdadero Dios y verdadero hombre. Y aquí dice que Jesucristo se entregó, como lo vemos ahí en el Evangelio de Lucas 22:42, dice, líbrame de este trago amargo, pero no hagas lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y Jesucristo se entregó por amor a ti, por amor a mí, por amor a todos, y todos los que creyeren en él, seremos salvos. Entonces, ahora ya vamos a empezar la tercera parte de la clase. Y por favor, ahí podemos ver que vamos a iniciar en el número 2. Y dice, la preexistencia del arca del pacto en la tierra. Dice, el oro y la madera, que fueron los materiales que sirvieron para la elaboración del material del arca, ya estaban dispuestos, esto es muy importante, como materia en el mundo físico.
En el Evangelio de Juan 1:3 dice, veamos que Jesús es creador. Aquí dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Está hablando de Jesucristo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por favor, velo allí en la palabra de Dios, Juan 1:3, porque es muy importante que conozcamos todo esto y sepamos que Él es nuestro Dios. Y que no podemos hacernos un Dios imaginario. Es el Dios que adoramos, es el Dios que nos enseña la Biblia. No es un Dios imaginario, es lo que aquí la palabra de Dios nos dice. Entonces, aquí vemos que Jesús, el verbo, si tú te fijas ahí desde el 1:1, dice que lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, perdón, es que no es el Evangelio de Juan. Vamos a Juan 1, por favor, y ahí lo vemos muy claro, estaba en la primera carta de Juan, y dice, en el principio existía el verbo es Jesús, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, que era la eternidad, es lo que le llaman el olam, en hebreo, el olam, la eternidad. Entonces, y luego dice aquí, todas las cosas en el 3, que es lo que estamos viendo, todas las cosas hechas por medio de Él y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así es que aquí vemos que Jesús, el verbo, no fue creado. Luzbel sí fue creado y es un ángel, por lo tanto no tiene comparación con Jesucristo. El ángel Luzbel se rebeló contra Dios y quiso sentarse en el trono de Dios, pero para nada. Así es que Jesús es Dios y no se puede comparar con Satanás, pero ni de broma. O sea, nada. Satanás es un ser creado y Jesucristo no. Aquí lo vemos. El verbo no fue creado. Jesucristo, el creador preexistente, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero Satanás quería adoración. O sea, fue el Luzbel, se creyó tan bello y cayó, quiso ser como Dios, el orgullo, la vanagloria, o sea, se sintió tan bello que quería adoración. Por lo tanto, muchos piensan que Satanás es como Dios, pero para nada. No puede ser. Nosotros somos criaturas, Satanás también, los ángeles son creación. El que no es creación, porque como lo vimos en las otras clases, también a Dios nadie lo creó. Él creó todas las cosas. Así es que como vemos, Dios es superior a nosotros, es Dios. Así es que no lo podemos tampoco tratar igual, sino Él merece toda nuestra adoración, toda nuestra vida, todo nuestro respeto, admiración, todo. Él no fue creado. A Dios no tuvo mamá, Dios no tiene principio, no tiene fin. Dios es desde la eternidad hasta la eternidad, como dicen en alguno de los salmos. Así es que Dios es preexistente, ya existía antes de la fundación del mundo, antes de todo lo creado, o sea, nada de lo que ha sido creado, tanto visible como invisible, como también dice en Colosenses. En Colosenses, ahí en Colosenses 1 también habla de que podemos ir, por favor, ahí a Colosenses 1, y nada de lo que vemos y no vemos. O sea, porque nosotros ahorita no vemos el mundo espiritual, pero sí existe, aunque no lo veamos. Y ahí en Colosenses habla de esto. Dicen el 13, me parece que es. La persona y la obra de Jesucristo, dice, porque Él nos libró del dominio, ¿dónde lo vi? Principados, potestades, a ver, déjenme verlo porque está aquí. Pero en una de las partes de aquí dice que él creó todo, principados, potestades, ahorita se los digo, el creador,
tronos, potestades. Colosenses 1:16. Ah, sí, por favor. Colosenses 1:16. Ahí lo vemos, dice, porque en él fueron creados todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra. Y aquí están, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Como vemos, Jesús es creador. Entonces, no es criatura, es el creador. Y por lo que debemos decir figurativamente que el Señor Jesús ya existía o estaba presente en la tierra. Así como Leví diezmó estando en los lomos de su padre Abraham. Si recuerdan en Génesis, y Abraham diezmó al sacerdote Melquisedec, que también lo vimos esto en la clase pasada, en la clase número 1, y aquí dice en Hebreos 7:10, porque aún estaban en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro, porque en cierto sentido, cuando Melquisedec salió al encuentro de Abraham, ya estaba en su cuerpo a sus descendientes que aún no habían nacido. La versión que les acabo de leer es la de Dios habla hoy, porque la de la Biblia de las Américas dice, porque aún estaban en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Esto quiere decir que sobre los descendientes de Abraham, que incluía Leví, si recordamos, Leví, el padre de la tribu de Leví, y el orden sacerdotal de Aarón. Entonces ya estaban en los lomos de Abraham. Por eso ahí dice que porque aún cuando estaban en los lomos de su padre, cuando Melquisedec le salió al encuentro, porque entonces ahí diezmó Abraham. El Señor ya existía en la simiente, y aquí como vamos a ver este ejemplo mismo, que como Leví ya estaba en los lomos de Abraham, aquí vamos a ver que Jesucristo, Cristo, ya existía en la simiente o descendencia de Eva, pues desde el Edén ya estaba previsto el postrer Adán. ¿Quién fue el primer Adán? El que Dios creó en el Edén del polvo de la tierra. ¿Quién es el postrer Adán? Jesucristo. El Señor ya existía en la simiente de la descendencia de Eva, porque desde Génesis, por favor, vamos ahí al libro de Génesis. Al libro de Génesis 3:15, ahí está ya la promesa de un Salvador. ¿Por dónde vendría? De la simiente de Eva. Vamos a verlo, por favor. Génesis 3:15. Y aquí empieza el hilo de la salvación. Aquí, de la descendencia de Eva. Veámoslo, por favor. Aquí en Génesis 3, ven, por favor, aquí al versículo 15. Vamos a leerlo en tu Biblia. Yo tengo la Biblia de las Américas. Y dice, y pondré enemistad entre tú y la mujer. Le está hablando el juicio ya a Satanás. Y fíjense, y pondré enemistad, lo voy a leer primero y ahorita lo vamos a explicar. Y dice, y pondré enemistad entre tú y la simiente de la mujer. Y pondré enemistad entre tú y la mujer. Está hablándole en la simiente de Satanás, la simiente de la mujer. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente, y él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Vamos a explicar un poco más. Y pondré enemistad, le está diciendo, si se fijan, ya es el juicio que Dios dio a la serpiente, porque en el 14 dice, y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Y sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y aquí está nuevamente el 15. Y pondré enemistad entre tú, le está hablando a la serpiente, y pondré enemistad entre tú, entre Satanás y Eva, entre la simiente de Satanás y la simiente de Eva.
Y dice aquí, y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre su simiente. La simiente de Satanás son los incrédulos y los que siguen a Satanás. Ahí tú lo puedes ver en Juan 8:44. El mismo Señor Jesús dijo, vamos por favor a Juan, deja ahí un separador o un lápiz ahí porque vamos a volver a Génesis 15 y por favor vamos al Juan, a Juan 8. Yo a veces es lo que hago para estudiar la Biblia, en el que estoy estudiando un separador para estar regresando a él y puedo escudriñar la otra parte. Ahí en Juan 8, digo, si te sirve este consejo, aquí en Juan 8:44, vamos, por favor, ya lo tenemos. Juan 8:44. Dice, sois de vuestro padre el diablo. Estamos hablando de la simiente del diablo, de la simiente de Eva. Y aquí está hablando Jesús. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. O sea, Satanás, ni pienses que te va a hablar la verdad, jamás lo hará. Él, a base de mentiras, hace artimañas de manera que quieren volver al hombre, hay como dicen lazos del diablo, lo quieren volver y por eso debemos de tener discernimiento y ser guiados por el Espíritu Santo para no ser arrastrado en eso. Y aquí dice, sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Nuestro Dios es de la verdad. Nuestro Dios, ¿qué dijo el Señor Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. En Dios no hay mentira, no hay sombra de variación. Y este mentiroso, Satanás, siempre ha querido poner a Dios como mentiroso. Si se fijan ahí desde la creación, digo, desde Génesis 3, dice, ahí vemos cómo él es un mentiroso y no te va a venir a decir la verdad, porque él quiere que tú caigas en su trampa. Y ahí como vemos en Génesis 3, cuando Satanás está tentando a Eva, le vemos que le dice, aquí la serpiente dice, con que Dios os ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto. Eso no fue lo que le dijo Dios, pero ya él con artimañas, con engaño, trata de que Dios parezca mentiroso, pero en Dios no hay sombra de variación, Dios es santo. Así es que nosotros debemos de ser guiados siempre por la preciosa palabra de Dios. Y como continúa aquí, la simiente de Satanás, quienes son los incrédulos, y la simiente de Eva es la de la que vendría el Salvador, el único Salvador del mundo que es Cristo. Él heriría en la cabeza la descendencia de Satanás, heriría a Jesús, heriría en el calcañar, que no es una herida mortal, y viene a ser la crucifixión, viene a ser la cruz. Pero con esto Jesús nos dio la vida y él resucitó de la muerte y está sentada a la derecha del Padre. Así es que esa herida no fue mortal para Cristo, pero sin embargo la cruz sí fue mortal, dio en la cabeza a Satanás, lo venció y esa herida sí es mortal para Satanás. Y aquí como vemos, y la herida en la cabeza. La herida en la cabeza fue mediante el sacrificio de la cruz. Y ahí quedó vencido Satanás. Ahí entonces la promesa, aquí vemos
y la puedes memorizar, por favor. Esa es la promesa en que Dios enviaría un Salvador, que es Jesucristo. Lo estamos viendo en la descendencia de Eva. Vendría. Entonces, en Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La herida que que él hizo a Jesús fue en el calcañar, en el talón, no fue de muerte, Jesús resucitó. Y la de Jesucristo sí fue en la cabeza, fue mortal para Satanás. Y aquí como vemos que la promesa de un Salvador, Cristo, hizo posible la salvación de los pecadores mediante su sacrificio en la cruz, que es lo que quiere negar el espíritu del anticristo, como lo vimos al inicio de la lección. Y aquí dice Juan 3:16, porque de tal manera es este versículo es a lo que le llamamos el mini evangelio. Hay que aprendernos, ¿no? Yo creo que es la primera versículo que nos memorizamos cuando llegamos a Cristo y es conocido como el mini evangelio. Ahí está. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera te amó Dios a ti que nos estás mirando, a ti que nos vas a mirar, a ti. Dios te amó, así como eres, pero te ama tanto que sí tiene que ser transformados, tenemos que ser transformados. Pero aquí nadie viene al Señor por ser bueno, pero sí para que Dios nos ordene el caminar. Y aquí dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, el que ama da, dio a su Hijo unigénito. Aquí está la promesa del Salvador de Génesis 3:16 y dice, para que todo aquel, es por fe la salvación, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es por la fe en Jesucristo y aquí está bien clara, para que todo aquel que en él crea no se pierda, no vaya a la condenación, mas tenga vida eterna con Dios por toda la eternidad. Y desde aquí en la tierra gozar de esa preciosa paz por haber sido reconciliados con Dios y llevar una vida abundante por medio de Jesucristo. De verdad que es precioso nuestro Señor. Démosle un fuerte aplauso a Jesús el Señor. Él lo hizo posible, tu salvación y la mía. Es precioso nuestro Salvador Jesucristo. Y ahora empezamos a comprender que cuánto amor, cuánta gratitud y cuánto respeto le debemos. Y nosotros obedecerle a Él. No queramos que Él nos obedezca a nosotros, eso no va a pasar. Él dijo, ustedes son mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Como vemos, no somos iguales. Nosotros tenemos que obedecer al Señor, no vamos a saber nunca más que Dios. Y Dios sabe lo que a ti te conviene, lo que a mí me conviene. Y estamos viendo aquí la naturaleza humana de Dios, de Jesucristo. Ya vimos la divinidad y vamos a ver ahora su naturaleza humana. En la madera de acacia, en el arca del pacto, eso representaba. El Señor Jesucristo está señalado proféticamente como un retoño del tronco de Isaí. Si recordamos quién es Isaí, es el padre de David. Ahorita lo vamos a reafirmar, no se preocupen. Aquí en Isaías 11:1 ya estaba profetizado. Aquí vemos que dice, y brotará un retoño del tronco de Isaí. ¿Quién era ese retoño del tronco de Isaí? Es Cristo. Es Cristo. El padre de David era Isaí. Si se acuerdan, eso lo podemos ver desde los libros de 1 Samuel. Desde allí lo vemos, es más, desde el libro de Ruth. ¿Se acuerdan? Que Obed era el padre de Isaí, Isaí el padre de David, ¿verdad? Lo vemos ahí. Entonces, aquí dice en Isaías 11:1, dice, y brotará un retoño del tronco de Isaí, que era el padre de David, y a través de su genealogía vendría el Mesías, el único Mesías, porque a lo largo de la historia se han querido levantar muchos falsos Mesías, y el anticristo va a ser eso, es un falso Cristo.
y engañará a muchos y tendrá carisma el anticristo. Pero ya cuando lo estén adorando, se va a quitar la máscara y ya, wow, se va a ver ahí lo que es terrible. Entonces, ahorita estamos hablando del verdadero Mesías, de Jesucristo, de tu Señor, de mi Señor. Y dice aquí, y brotará un retoño del tronco de Isaí. Subráyalo, porque él es el padre de David y a través de su genealogía vendría el Mesías. Y un vástago. Aquí, perdón, no lo puse en letras azules. Esto es en letras azules, porque no está en la Biblia, sino es el comentario. Lo que está en letras azules es el comentario. Lo que está en negro es la Biblia. Dice, y brotará un retoño del tronco de Isaí. Ay, perdón. Aquí, es que estoy poniendo aquí mi Biblia porque creo que estaba muy separada. Y dice aquí, y brotará un retoño del tronco de Isaí, un vástago. Es el título mesiánico. Y de sus raíces dará fruto. Y continúa en el 11:2, dice, y reposará sobre él el espíritu del Señor. Esto se acuerda que lo vimos la clase pasada. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor del Señor. Y se deleitarán en el temor del Señor y no juzgarán por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. ¿Quién es el impío? Satanás. Y la justicia será ceñidor de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Así es que, como vemos, no hay comparación, pero para nada. Así es que cuando también Jesucristo que vino a anunciar el reino de los cielos, Jesucristo es lo que vino a anunciar. Aunque también Satanás está el reino de las tinieblas, no tiene comparación con el reino de Dios. El reino de los cielos es un reino superior. El reino de la oscuridad es un reino, pero no tiene comparación con el del Señor. Así es que no podemos comparar. Así que esto nos enseña su existencia antes de manifestarse en un cuerpo. Aquí estamos hablando otra vez de la divinidad de Jesucristo antes de que se manifestara en un cuerpo humano. Isaí fue el padre del rey David, de donde procede Jesús según la carne. Por favor, tenemos muy poquito tiempo, pero espero que sí me dé tiempo de terminar de ver esto. Sigámonos un momento aquí. Dice en Romanos 1:3, no me pierdas esto de vista, dice, acerca de su hijo, está con mayúscula, habla de Jesús, de su naturaleza divina, que nació de la descendencia de David según la carne. Hoy vamos a ver las genealogías, espero que me dé tiempo. Y según la carne es la naturaleza humana en una sola persona, que es Jesucristo, que es el Hijo de Dios. En segunda de Samuel 7:12 dice, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, le está hablando, vamos allí a segunda de Samuel, vamos por favor allí, segunda de Samuel. ¿Verdad que está esto hermoso? Bueno, yo me deleité ahorita también estudiándolo. Segunda de Samuel 7:12, por favor, allí vamos. Y fíjense ahí, en el capítulo 7, por eso es bien importante también verlo aquí en la Biblia de papel, vemos los títulos y todo esto, y dice, promesa del Señor a David. ¿Qué le estaba prometiendo el Señor a David? Aquí lo vemos. En el versículo 12 le dice, cuando tus días se cumplan, le está hablando el Señor a David, al rey David, dice, y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas. Como veíamos, venía en la genealogía de Isaí, el Señor Jesús, y estableceré su reino. ¿Y qué dice en el 13? Y él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Ahí está hablando de Jesucristo, claro. Así es que en los evangelios existen dos genealogías.
A veces dice la gente, ¿por qué dos genealogías? Vamos a verlas ahorita. Sí, yo creo que sí no nos dará tiempo. Vamos a ver la genealogía que viene en el Evangelio de Mateo y vamos a ver la genealogía que viene en el Evangelio de Lucas. Es la misma. Vamos a verlo. Y dice aquí, nada más que empieza de diferente manera. Vamos al libro de Mateo. Ahí ya lo tienes. Mateo 1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo. ¿Qué acabamos de ver? Que era hijo de David, hijo de Abraham. Abraham, aquí vamos a empezar, tomó la genealogía desde Abraham para abajo, vámonos. Dice, engendró a Isaac, Isaac a Jacob a Judá y a sus hermanos. Todo esto lo puedes leer en Génesis. Aquí ya está prácticamente un resumen. Y dice aquí, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara. Fares engendró a Esrom a Aram. Aram engendró a Minadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró al Rahaf, a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed. ¿Se acuerdan que se los mencioné? ¿Se acuerdan? Por favor, lean el libro de Ruth. Es preciosa. Y ahí vemos cómo Boz se casó con Ruth. Y Ruth era una moabita. Y está en la genealogía de Jesús. Y ellos tuvieron un hijo que fue Obed. Y Obed engendró a Isaí, que viene a ser el abuelo, digo, el padre viene a ser, Obed es el abuelo de David, Isaí es el padre de David, y David, y Isaí engendró al rey David, y David engendró a Salomón, y de la que había sido mujer de Urías, y Salomón engendró a Roboam a Abdías y Abdías a Asa. Asa engendró a Josafat a Joram y Joram a Usías. Y así nos podemos seguir. Usías engendró a Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, el terrible rey, pero se arrepintió este Manasés. Manasés a Aarón, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante la deportación. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos, o sea, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante la deportación a Babilonia. Y después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salaltiel y Salaltiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim a Azor, Azor engendró a Sadoc a Akim a Eliud engendró a Eleazar a Matán y Matán a Jacob. Ya casi terminamos. Y dice, y Jacob engendró a José, el padre adoptivo de Jesús, a José, el marido de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. La genealogía de Lucas comienza con José, o sea, aquí de ahora empieza con José y traza una línea en orden inverso hasta Dan. Vamos a ver el Evangelio de Lucas, por favor. Nos va a dar tiempo porque con esto vamos a terminar. Y es muy importante ver esto, porque es la misma, no hay contradicción. Y vamos a ver, dice, y Lucas, el médico, escribió el Evangelio de Lucas y también escribió el libro de Hechos, ¿recuerdan? Aquí dice, y cuando comenzó su ministerio, o sea, aquí dice Lucas 3, el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 23. Vamos a ver la genealogía. ¿Ya lo tienes ahí? Por favor, búscalo en Lucas, por favor, Lucas 3. Lo vamos a ver. Es bien importante para también ir aprendiendo dónde están las cosas en la Biblia. La Biblia dice, nosotros tenemos que decir lo que la Biblia dice. Aquí en la genealogía de Jesucristo, Lucas 3, ya lo tienes y fíjense ahí la que dice predicación de Juan el Bautista, pero a partir del versículo 23, ¿qué dice?
genealogía de Jesús. Los títulos nos ayudan. Cuando fue escrito originalmente venía todo así, no venía por versículos, pero aquí nos ayuda mucho los versículos para encontrar rápido las citas. En Lucas 3:23 dice, y cuando comenzó su ministerio Jesús tenía unos 30 años, siendo como se suponía hijo de José. Como vemos, ¿cómo empieza la genealogía de Lucas? Con José. Y dice, ¿quién era hijo de Elí? Y vámonos para abajo. Dice, y Elí de Matat de Levi, de Levi de Melquí de Hanna de José, José de Matatías de Amos de Nahum, Nahum de Esli de Nagai, Nagai de Mat de Matatías de Semei de José de Judá, Judá de Juana de Reza de Zorobabel, de Salatiel de Neri. En el 28 ya vamos, Neri Melquí de Adi de Cosam de el Modán de Er de Josué de Eliezer de Jorim de Matat de Levi de Simeón de Judá de José de Jonán de Eliakim de Melea de Mainán de Matata de Natán de David. David, otra vez, David de Isaí, ya vamos para abajo. David, aquí está, David de Isaí de Obed, pero ven que no hay contradicción, Obed de Boz de Salmón de Nazón de Aminadab de Admin de Aram de Esrom de Fares de Judá de Jacob de Isaac de Abraham de Taré de Nacor. ¿Quién era el padre de Abraham? Taré. Y el padre de Taré, Nacor, o sea, Nacor era el abuelo de Abraham. Nacor de Serug de Ragau de Peleg de Eber de Sala de Cainán de Arfaxat de Sem de Noé de Lamec. Lamec de Matusalén, ya estamos llegando a casi Adán, Matusalén de Enoc de Jared de Mahalaleel de Cainán de Enos, ya llegamos casi, Enos de Set de Adán y Adán de Dios. ¿Qué les parece? Como vemos, estas son las genealogías de Jesucristo. Y en ambas genealogías se menciona a José, el padre putativo. ¿Qué quiere decir putativo? Lo vamos a buscar en el diccionario. Entonces, ¿qué quiere decir? Es el que es considerado el padre de alguien en sociedad, aunque en realidad no sea el padre biológico. Entonces, José era el padre putativo del Señor, con la diferencia que en el Evangelio de Lucas se nombra a Elí, el padre de José. Por favor, ahí lo puedes ver. En Lucas 3:23, por favor, Lucas 3:23, aquí lo tengo. Y cuando comenzó su ministerio, Jesús tenía unos 30 años, siendo se suponía hijo de José, quien era hijo de Elí. Aquí es lo que vemos. Se nombra Elí como padre de José. Y en el de Mateo se menciona a José como hijo de Jacob. Mateo 1:16. La explicación a esto es que los yernos se les llamaba hijos. Eran yernos y se les llamaba hijos. Entonces, en Mateo 1:16 vamos a ver la explicación. En Mateo 1:16, por eso lo quise leer, y así, pues, en el estudio vemos que Jacob engendró a José, el marido de María. Entonces estamos viendo que se les decía hijos. Entonces no hay contradicción. Y aquí vemos, Elí era padre de José, Lucas 3:23, y en el de Mateo se menciona a José como hijo de Jacob, Mateo 1:16. La explicación es que a los yernos se les llamaba hijos. En Primera de Samuel podemos ver esta explicación muy clara.
Saúl le llamaba hijo a David. Si recordemos, él se casó con la hija de Saúl. Se me fue el nombre de... Se casó con la hija de Saúl, Micaela, no, la esposa de David era... ¿Se acuerdan que cuando mató al gigante, Saúl iba a dar a quien matara a su hija? Se me fue el nombre. Primera Samuel 17. Vamos a Primera Samuel. Sí, sí. Primera Samuel 17. Aquí cuando vemos... ahorita se los digo. Victoria de David del pueblo. Espérenme un segundito, por favor, ténganme tantita paciencia. Mical, es que se me fue el nombre, perdón, era Mical. Entonces recordemos que David se casó con Mical. En 1 Samuel 26-21 vemos, y en 1 Samuel 24-16, cómo Saúl le llamaba a David su hijo. Dice, y sucedió que cuando David acababa de decir a Saúl estas palabras, Saúl dijo, ¿es esta tu voz, David? Que era hipócrita el Saúl porque quería matar a David, si recuerdan, lo quería matar. Y todavía aquí como que le habla muy tiernamente, ¿no? Pero lo que lo quería era matarlo, andaba persiguiendo para matarlo. Y aquí lo vemos que dice, y sucedió que cuando David acabó de decir a Saúl estas palabras, Saúl dijo, ¿es esta tu voz, David, hijo mío? Entonces Saúl alzó su voz y lloró. Y lo puedes leer ese pasaje, tú también en casa. Y en 1 Samuel 26-21 dice, y Samuel dijo, he pecado, vuelve David, hijo mío. Pero lo quería para matar. Pero si era su hijo, porque era su yerno. Y porque no volveré a hacerte daño, pues mi vida fue muy estimada en tus ojos hoy. He aquí que he actuado neciamente y he cometido un grave error. Aquí vemos cómo lo quería matar, pero no se arrepintió de así, ya luego de aquí decidió ya no seguirle. Bueno, ya pueden ver allí la historia, por favor, porque ya no nos da tiempo, ya son 8 y ya vamos a terminar. Y como vemos, ya que Eli era el padre de María, quien también era descendencia de David, el cual procede el Mesías. ¿Qué les parece este precioso estudio? ¿Qué les parece? Así es que sabemos que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Jesucristo, hombre. Él se encarnó. Y lo pueden ver ahí en Filipenses 2, del 5 al 8, del 5 al 11, también todo. Y en varias partes vemos que también, obviamente, en los evangelios también lo vemos, en el evangelio de Lucas, de Mateo, cómo se encarnó, cómo el Espíritu Santo posó, ahí lo vemos en los evangelios, ya para terminar, cuando el ángel le dice a María, también el evangelio de Lucas. Así es que, pues, esto es tremendo. Aquí vemos en Mateo el nacimiento de Jesucristo, en Mateo 1:18, el nacimiento de Jesús fue así, estando su madre María desposada con José. Antes de que se consumara el matrimonio, se halló que él había concebido, ¿por quién? Por obra del Espíritu Santo. En Mateo y también en Lucas vemos cómo se le apareció el ángel a María y le dijo, ¿verdad? Lucas, a la Virgen María se le apareció, era una virgen, profetizado por Isaías también, Isaías, y aquí vemos en Lucas
Vamos al anunciamiento del nacimiento de Jesús, y al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, a los descendientes de David, que los acabamos de ver, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Pero ella se turbó mucho estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, y aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Qué precioso, ¿verdad? Y ya acabamos de ver toda la genealogía de Jesús. Pues damos gracias a Dios, llegó la hora, vamos a orar. Y estamos viviendo un tiempo de gracia. Démosle gracias a nuestro Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchos creen que Dios está tardando, pero Dios es paciente porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, creamos en Jesús su Hijo y seamos salvos. Esto no es un juego, es una realidad. El que crea será salvo, el que no crea no será salvo. El que no crea en Jesús, el que cree en Jesús será salvo, el que no crea en Jesús no será salvo. Así es que, qué tan importante es que como iglesia de Jesucristo sigamos evangelizando y hablando estas buenas de salvación para un mundo que está yendo a una condenación sin Dios y sin esperanza. Porque quiero decirles que en el infierno no hay esperanza. Es una vida de desesperación y que están apartados de Dios. Ahorita es el tiempo de gracia, es el tiempo que tenemos que estar con Dios, rendirle nuestras vidas, arrepentirnos y rendirle nuestra vida al señorío de Jesucristo. Así es que, joven, señorita, si por la primera vez tú estás oyendo este mensaje de salvación, es para ti. Nosotros como iglesia un día oímos este mensaje de esperanza, que ya no iríamos a la condenación eterna, porque hay una diferencia entre los que creemos y no creemos. Nosotros no estamos juzgando, sino lo que queremos es que todos vengan al conocimiento de Dios. Estamos luchando para que muchos que iban a camino al infierno vengan para acá por el evangelio, por escuchar con fe el evangelio de Jesucristo. Esto es una realidad, no es un juego, es una verdad. Y el glorioso evangelio de Jesucristo es el que nos trae esperanza. Por eso, no dejes de congregarte. También puedes hacer el esfuerzo de ir ahí donde hoy nos abrió el Señor el lugar para podernos congregar físicamente. Que le damos gracias a Dios. Y no dejes de congregarte por estas plataformas. Estamos viviendo tiempos difíciles y muy peligrosos, donde vemos cómo Satanás, el padre de mentira, trata de enredar a tanta gente con lo que creen que es Dios o el Dios imaginario que se han hecho, pero el Dios de la Biblia es el que es real. Así es que vamos a orar, vamos a pedirle a Dios con todo nuestro corazón. Joven, señorita, si tú por la primera vez, niño, niña, por la primera vez estás oyendo este mensaje, vamos a orar todos juntos para venir a los pies de Jesús. La verdad, esto es una insistencia, porque dice en la palabra, fuérzalos a entrar. Dios quiere que entremos por el camino angosto, por la puerta estrecha, por el camino angosto, porque amplia y ancho es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que le hallan, pero angosta es la puerta, y el camino, angosto el camino, y estrecha la puerta que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la hallan. De verdad, esta es mi insistencia.
Esto es que vengamos a la vida eterna y que no cesemos de orar por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestros enemigos, que sean salvos. Esto es una realidad. Así es que bueno, vamos a orar. Padre bueno, Dios eterno, te damos muchas gracias. Yo te pido que si puedes cerrar un momento tus ojos y que no te distraigas. Dios te ama, Dios te ama y quiere lo mejor para ti, pero tenemos que rendirle nuestras vidas y no es a nuestra manera, sino a la de Dios. Un solo camino que Él instituyó, que es Jesucristo. Dios Todopoderoso y Eterno, en esta tarde te damos muchas gracias por tu preciosa palabra, por habernos enviado a Jesús, Señor, por el cual tenemos el glorioso evangelio de Jesucristo, por el cual tenemos la vida eterna. Gracias por el gran amor que nos has dado. Gracias, Señor, y que nos lo has mostrado en Cristo Jesús, y que nada nos podrá apartar de este gran amor que nos has mostrado en Cristo Jesús. Hoy, por primera vez, alguna persona está oyendo este mensaje y está queriendo, Señor, te rinde su vida a ti. Vamos a orar con él. Dios Todopoderoso y Eterno, hoy reconozco, repite esta oración conmigo. Tú sí es la primera vez que quieres rendirle tu vida a Jesús. Dios Todopoderoso y Eterno, hoy yo reconozco delante de ti que Jesús es el Mesías, el único Mesías, el verdadero Mesías. Y hoy yo me postro ante tus pies, Señor, declarando que Jesucristo es tu único Hijo. Y yo te imploro, Jesús, en esta tarde que vengas y me perdones todos mis pecados por tu sangre preciosa que derramaste en esa cruz del Calvario. Perdóname mis pecados, Señor. Límpiame, lávame y purifícame de toda maldad, toda impiedad y toda participación en el reino de las tinieblas. Yo hoy me vuelvo a ti de todo mi corazón. Te necesito, Señor. Necesito un Salvador que eres tú, Jesús. Crea en mí un corazón limpio, un corazón puro que te ame. Lávame con tu sangre preciosa. Hoy yo recibo, Señor, de tu gracia y el perdón de mis pecados por la fe que tengo en ti, Jesús. Gracias por tomar mi lugar en esa cruz del Calvario y darme la vida eterna. Muchas gracias, Señor. Y te suplico que venga a morar tu Espíritu Santo a mi vida, Señor, para que pueda llevar una vida piadosa conforme a tu voluntad. Y hoy me comprometo contigo, Jesús. Quiero que tú seas, te lo suplico, te suplico que tú seas mi Señor y mi Salvador. Me rindo a tu señorío, a tu gobierno. Toma el trono de mi corazón. Y yo recibo hoy el regalo de la vida eterna. Gracias, Jesús, por haber escrito mi nombre en el libro de la vida eterna. Gracias, Señor, por tu gran amor. Y todos juntos como hermanos, démosle las gracias a Dios, como está aquí en el libro de Romanos, que nada nos podrá separar del gran amor que Dios ha mostrado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades podrán apartarnos del gran amor que Dios ha mostrado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Padre. Y hoy levantamos nuestros ojos de las circunstancias, de lo que nos estaba llevando a la desesperación y a la distracción. Volvemos a ti y te pedimos a ti, Señor, porque tú eres el gran pastor de las ovejas y nada nos faltará. Y si tú estás con nosotros, estemos donde estemos, estaremos bien, Señor. Estaremos bien, Señor. Gracias, Padre, por tu gran amor. Y te imploramos en este momento que envíes tu Espíritu Santo y nos llene
al cansado, al fatigado, al que está enfermo. Llénalo, Señor, al que está pasando por un dolor fuerte por haber perdido algún familiar. Tú que eres el Dios de misericordia y Dios de toda consolación. Te pido, Señor, que toques sus corazones y les confortes, Padre. Conforta sus corazones, aquellos que han perdido a su hijo, a su padre, a su madre. Dios de toda consolación. Que en toda tribulación tú nos consuelas, en todo dolor. Tócalo, Señor, y que hoy reciban tu consuelo, porque solamente el Señor Jesús tiene palabras de vida eterna y nos has dicho que confiemos en ti. Gracias, Señor. Y también te pedimos por los que están enfermos, abatidos, porque está escrito que más tú, Señor, fuiste herido por nuestras rebeliones, molido a causa de nuestro pecado, para darnos paz, la reconciliación contigo, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo Jesús. Señor, y declaramos tu palabra en nuestras vidas de que por tu llaga hemos sido curados. Hemos sido curados. Recibe la palabra de sanidad en tu vida hoy. Créelo y recibe la sanidad que viene de la palabra de Dios. Y Él envía su palabra, ya lo que fue enviada es prosperada y hace lo que tiene que hacer. Recibe hoy la sanidad en el nombre de Jesús. Prosperidad, liberación y restauración en el único nombre, en el verdadero Mesías, en Jesucristo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesús. Amén, amén y amén. No salgas rápido de la presencia de Dios. Hay un fluir poderoso del Espíritu. Hay un fluir poderoso del Espíritu. Sigue recibiendo unos minutos más. Sigue recibiendo unos minutos más de la presencia de Dios. Está un fluir poderoso del Espíritu. Sigue llenándote de su Espíritu. Él es el que te levanta, el que te edifica y el que te guarda de todo mal. Y al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios damos toda la gloria, toda la alabanza por nosotros. Aleluya. Aleluya. Glorioso. Amén y amén. Jesús es el Señor y Jesús amén. Aún resucitó y está sentado a la diestra de Dios y Él es tu Salvador. Gracias, gracias. Sí, hijo. Cuídate mucho. Sí. No te preocupes. Yo estoy bien ahorita, ni siquiera me dan nada de tomar. Gracias, Padre. Alabado sea, bendecido sea, exaltado sea Dios de la gloria. Un fuerte aplauso a Jesús. Le damos el honor, la gloria y la alabanza a Jesucristo. Gracias, Señor. Y bueno, pues gracias a los que han estado aquí en la reunión. En unos momentos vamos a dejar de grabar y vamos a continuar alabándole, pero nos despedimos de los que nos han abierto su casa y para que todos juntos pudiéramos estudiar la palabra. Padre, te ruego que les bendigas y les guardes, hagas resplandecer tu rostro sobre ellos, tengas de ellos misericordia, alce sobre ellos tu rostro y pongas en ellos tu bendita paz. En el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Que tengan una bendecida noche. Aún no te desconectes, pero ya vamos a dejar de grabar. Y que tengan una bendecida noche en compañía de su familia. Que el Señor les dé el descanso. Buenas noches a todos. Que Dios les bendiga. Amén, amén, amén. Gloria a Cristo Jesús, poderoso.